Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor. Bendito sea Dios que nos regala una nueva mañana, un nuevo día para deleitarnos ante sus maravillas. Les doy la cordial bienvenida a este espacio, a testigos, testigos del amor de Dios, de todas las maravillas que Él hace en nuestra vida. Hoy el Señor tiene preparado una invitada muy especial, de manera especial. Quiero compartirles que ella la conozco hace algunos años. Dios nos presentó en un contexto laboral y hoy vuelve a unirnos para hablar de todo eso que Él ha hecho en su vida. Quiero presentarles a Carolina. Carolina Alzate, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Joa, ¿cómo estás? Muy feliz de estar el día de hoy, pues compartiendo un poco la obra que el Señor ha hecho en mi vida y en mi familia. Gracias pues por la invitación y bueno, todo para la gloria de Dios. Gracias a ti por estar en este espacio. Ya fueron hace algunos añitos, desde el 2011, imagínate, el Señor nos presentó y como Él siempre une propósitos, pues aquí nos tiene precisamente para que hablemos de lo que pasó, porque ahorita antes de iniciar la grabación precisamente estábamos hablando que todo parte en ese año, en el 2011. Ahorita actualmente Caro es mamá, es esposa, es mamá de Pedro y de Pablo. Ahorita nos va a compartir un poquito acerca de su familia. Entonces, Caro, cuéntanos, ¿qué empezó a pasar en ese 2011 en tu vida? Claro que sí, bueno Joa, en este momento digamos que soy una mujer muy plena y muy agradecida con Dios por la obra maravillosa que ha hecho en mi vida, en mi familia. Digamos que en el 2011 fue un año crucial donde fue ese encuentro, digamos, con el Señor, fue, digamos, ese reencuentro con el amado. Y básicamente pues quiero contarles un poquito cómo era mi vida en ese 2011 o antes de ese 2011. Digamos que cuando tuve ese encuentro con el Señor me dio la gracia ya de seguirlo de manera radical. Digamos que yo vengo de una familia católica conformada por mis dos padres, una hermana menor, y en términos generales ha sido una familia muy unida, ¿cierto? Donde mis padres siempre se han preocupado por darnos un buen ejemplo, por darnos amor y crecer, digamos, en un entorno familiar sano y de buenos valores. Sin embargo, pues éramos una familia que creíamos en Dios, pero digamos que Dios no estaba en el centro de nuestro hogar. Entonces, yo digamos en mi juventud y en mi adolescencia, pues vivía muy alejada de Dios, ¿cierto? Digamos que mi propósito fundamental era estudiar, era trabajar, era viajar, era, digamos, conseguir cosas materiales, pero digamos que la relación mía con Dios era una relación muy distante, ¿cierto? Algo que ocurrió, digamos, en mi vida fue, digamos, que tuve un novio, me enamoré, pues perdidamente, digamos, en esa época, tenía más o menos como 25 años. Esta persona pues trabajaba conmigo en la misma empresa y digamos que era una persona que yo admiraba mucho, pues me parecía un hombre muy inteligente, con muchas cualidades, era digamos una persona que le gustaba mucho estudiar, entonces digamos que había mucha, digamos como mucha concordancia pues como en los proyectos de ese momento. Sin embargo, digamos, mi vida en ese momento era muy vacía, o sea, a mí solamente me preocupaba, digamos, progresar laboralmente, seguir estudiando, preparándome, viajar, ir a los mejores restaurantes, ¿cierto? Y digamos que esa relación con Dios era muy distante. ¿Qué ocurre, digamos, en ese momento? Ah, bueno, algo importante es que también era una mujer muy superficial, o sea, me encantaba, digamos, rendirle culto al cuerpo, me preocupaba mucho por hacer ejercicio, por hacer dietas, solamente me alimentaba de pollo y de ensaladas, entonces tenía muchos vacíos en mi corazón, ¿cierto? Digamos que todos esos vacíos los quería llenar con toda esa parte, digamos, como de estudio, de belleza, pero digamos que poco a poco esos vacíos como que se fueron incrementando, ¿cierto? Este novio que les estaba contando, pues fue, digamos, de lo que se valió Dios para acercarme realmente a Él. Tuvimos una relación más o menos de 2 años y medio y siempre, digamos, en mi corazón estaba el anhelo de casarme, de formar una familia.
de poderme dedicar, digamos, a mi hogar. O sea, Dios desde muy joven me puso esos anhelos en el corazón, pero tú sabes que uno se va como desviando, se va olvidando, ¿cierto? Porque el mundo, digamos, le genera a uno mucho ruido. Y bueno, yo le comenté a este novio pues cuáles eran mis proyectos y él me dijo, no, pues realmente esos no son mis proyectos, o sea, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo me quiero dedicar es como a viajar y digamos a tener una relación distinta, no como la que tú estás pensando. Entonces, eso para mí, digamos que fue como un primer momento que Dios me puso como a reflexionar, ¿cierto? Yo no estaba en los caminos de Dios, pero Dios me permitió como volver a sentir esos anhelos, o sea, ese deseo de ser madre algún día, de tener una familia linda, porque digamos que yo crecí en una familia bonita, pues a pesar de las dificultades, siempre tuve la figura paterna, la figura materna y digamos como el amor familiar. Entonces, digamos que en ese momento yo pues muy decidida le dije a esta persona, no, pues realmente no quiero seguir con esta relación, tenemos proyectos de vida muy distintos y creo que es el momento pues de terminar. Básicamente lo que yo esperaba con mi expectativa de mujer era que esta persona me dijera, no, para nada, casémonos, tú eres la mujer de mi vida, pues como construir, digamos, muchas veces uno construye como castillos en el aire, pero realmente pues esta persona me dijo, no, realmente tienes toda la razón, no tenemos los mismos proyectos de vida, demos por terminada la relación y yo caí en una profunda depresión porque yo tenía muchas, digamos, muchas ilusiones y realmente, digamos, todos esos anhelos de mi corazón, todos esos sueños, esos proyectos que yo tenía, para mí como que cayeron al piso. Al caer yo, digamos, en esta depresión, me dediqué, digamos, como al tema de la parranda, del reggaetón, del licor, me volví la mujer más sociable, pues yo realmente soy una mujer de muy pocos amigos, he sido, digamos, muy, sí, como muy tranquila, muy casera, pero a raíz de esta situación, digamos que me volví la mujer pues como más alegre y además era el alma de las fiestas, o sea, a mí me invitaban a todas partes, yo era de las que salía de las fiestas 3, 4 de la mañana, o sea, a mí me gustaba, digamos, como rematar fiestas, pues como se dice. Y digamos que para el mundo en general, pues yo me veía como una mujer muy exitosa, pues una mujer, digamos, que con mucho reconocimiento laboral, una mujer estudiosa, una mujer, digamos, que tenía sus recursos económicos y que podía darse el gusto que quisiera. Entonces, para el mundo, digamos que ella era una mujer llamativa, ¿cierto? Pero realmente lo que había en mi corazón era un gran vacío, una gran ausencia de Dios, una depresión muy grande. Digamos que llegaban los domingos después de las fiestas y yo lo único que quería era quedarme dormida en mi casa. Es más, tomaba mareol para poder permanecer todo el domingo dormida, como para apagar un poco como la conciencia, ¿cierto? Sí. De todo lo que estaba pasando en mí. No quería escuchar la voz de Dios, me daba susto escuchar la voz de Dios. Entonces, digamos que a raíz de esa situación, pues fue muy bonito porque mi papá, desde muy pequeñas, pues a mi hermana y a mí nos inculcó el amor a la Santísima Virgen María, especialmente bajo la advocación de María Auxiliadora. Y mi papá, digamos que ha sido un hombre de mucha fe. Es más, cuando mi papá me vio pues como en ese momento de dificultad, él hacía el rosario por mí, por la familia, iba al santuario de María Auxiliadora y lo ofrecía como por todas las intenciones pues de la familia, especialmente por mi conversión. Entonces, digamos que mi papá fue uno de esos ángeles que Dios puso en mi camino para poder tener ese encuentro personal con el Señor. Carito, ¿qué hizo en ese momento en que estabas alejada de Dios, que no negociaras con tus sueños y tener la gracia de decir no con esta relación? Solamente esa esperanza de que la otra persona recapacitara y dijera, continuemos con la relación, o qué has deducido de todo este tiempo ya de mirar atrás, de qué se valió el Señor, o sea, cómo te dio esa certeza de que no, yo no voy a negociar con mis sueños y yo voy a terminar la relación. Sí, yo pienso que fue algo muy bonito, fue como, yo pienso que las oraciones de mi papá fueron fundamentales en este, digamos, en este proceso, en este toque de Dios. Y también digamos que a mi vida llegó otro ángel, que también es una historia pues muy bonita, y es que digamos que como yo estaba tan deprimida y sumergida como en toda esta situación, mi hermana habla con su mejor amiga del colegio y le cuenta esta historia, pues que yo estaba muy aburrida, que yo ya no creía en el matrimonio y que esto, digamos, que a ella le generaba mucho dolor en su corazón. Resulta que la mamá de la amiga de mi hermana escuchó esta historia y es una mujer muy llorante, ella se llama María Patricia y a ella también
gracias a Dios pues por su vida y por presentármela y por ponérmela en el camino. Ella un día pues se conmovió mucho con esta historia y sin conocerme empezó a orar por mí. Cuando en algún momento ella me llama a la oficina donde yo trabajaba y, perdón, y me dice, Carolina, mira, tú no me conoces, pero quiero decirte que Dios te ama profundamente, que Dios te está buscando desde hace mucho tiempo y que esos vacíos que tú sientes en tu corazón solo pueden ser llenados con el amor de Dios. Tú no te alcanzas a imaginar ese momento como fue especial para mí. Yo empecé a llorar, o sea, no paraba de llorar y realmente sentí un toque de Dios a través de esta persona. O sea, sentí que no estaba sola, sentí como el apoyo del Señor, porque muchas veces en esos momentos de crisis que yo tenía, de depresión, yo lo único que hacía era arrodillarme y le suplicaba a Dios que me sacara de esta situación. Entonces, digamos que María Patricia fue otro ángel que el Señor puso en mi camino y ella me invitó pues a que nos encontráramos, a que nos conociéramos y fue, digamos, una persona también muy fundamental en todo este proceso. Carito, y justo junto con ella y tu papá, ¿cómo empezó a orar el Señor en ti? O sea, ¿dónde te invitó? ¿Qué hizo? ¿De qué te valió? Claro que sí. Entonces resulta que María Patricia me dijo que nos encontráramos y cuando me encontré con ella me dio unos regalos muy especiales. Entre ellos me dio una camándula, me dio agua bendita y también me dio una serie de oraciones. Ella me invitó a hacer el Santo Rosario todos los días y me dijo que la Santísima Virgen María iba a interceder para que yo saliera adelante y que todos los sueños que yo tenía en mi corazón el Señor me los iba a hacer realidad, que confiara en Él y en la intercesión de nuestra Madre. Digamos que ella tocó mi corazón y cuando me habló de la Santísima Virgen María, yo no sé, tuve como un encuentro otra vez con la Virgen, porque como te mencionaba desde muy pequeña, mi papá pues ha sido muy devoto a la Virgen y estuve en un colegio católico que también hablaba mucho de la Santísima Virgen María, entonces fue como un clic que hizo mi corazón, como saber que tenía una madre que también estaba intercediendo por mí desde el cielo. Empecé muy juiciosa desde ese momento a hacer el rosario todos los días y ya lo hacía con mi papá. Empecé a volver a la Eucaristía, ya los domingos iba a misa con mis papás y en un momento muy especial, digamos que María Patricia me invitó a que me confesara. Pues María Patricia, digamos que se convirtió como mi guía espiritual en ese momento, estaba muy pendiente de mí y me dijo, Carolina, ¿por qué no te confiesas? Y yo le dije, no, María Patricia, creo que no hay necesidad. Yo igual me estoy acercando a Dios. Ella a través del rosario, de la misa, me dijo, si tú quieres recibir a Dios en la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía, te debes confesar. Entonces, recuerdo esa primera confesión que fue en el 2011, fue en diciembre del 2011. Tenía mucho miedo de confesarme, mucho miedo, no sabía cómo hacerlo, pero realmente el Señor me permitió experimentar una sanación muy grande cuando me confesé, como que me quité un peso de encima, como que empecé a liberar unas cargas que traía desde muy niña y poder recibir, digamos, a Jesús en la Eucaristía fue uno de los primeros, digamos, uno de los regalos más grandes de ese proceso, de iniciar ese proceso de conversión. Hermoso. Y entonces, después de esa confesión, o sea, dónde te lleva el Señor? ¿Empiezas a asistir a un grupo espiritual o sigues yendo a la Eucaristía solo los domingos? ¿Qué empieza a pasar después de ese sacramento? Claro que sí, mira, ella también me habló de un grupo, digamos, de oración y de un movimiento, perdón, católico que se llama Lazos de Amor Mariano y me presentó a un joven, pues era, digamos, un conocido de María Patricia, que era un joven que recientemente pues había ido a un retiro espiritual de Lazos y yo lo veía con un fuego, con un amor a Dios, con un propósito de cambio, que para mí, digamos, ver a este amigo, que ahorita es un gran amigo pues de nuestra familia, verlo en ese proceso de conversión, con esa fortaleza, con ese cambio, eso alimentó más mi fe. Y digamos que Dios me mostró, la gente joven también está en esa búsqueda espiritual, la gente joven también tiene esa sed de Dios. Entonces me ratificó que era el camino, que yo también lo podía lograr, así como él lo pudo alcanzar, pues gracias digamos, a esas bendiciones que el Señor derrama y empecé, digamos, a asistir a los grupos de oración de Lazos de Amor Mariano, a los de Yeshua, o sea, a todas partes donde me invitaban, yo asistía porque tenía esa sed, esas ganas de conocer más de Dios. Y entonces el Señor te empieza a presentar amigos en Dios. ¿Y qué tan importantes son esos amigos en ese momento? Porque uno a veces dice, no, yo en el mundo que vengo
soy capaz de salir adelante con los amigos que tengo, pero no, el Señor hace nuevas todas las cosas y te empieza a presentar esos amigos. ¿Qué pasa cuando empiezas a asistir entonces a los grupos? Claro que sí, mira, ocurre algo muy bonito y es que yo empiezo a sentir en mi corazón que yo quiero ir al retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano. Porque como te comentaba, digamos que ese toque también fue a través de la Santísima Virgen María. Entonces yo veía ahí un grupo católico donde la Virgen María, digamos, es una gran intercesora. Yo quiero ir a un retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano. Y fue muy bonito porque el Señor me puso en el corazón la fecha donde yo debía, digamos, como asistir a ese retiro espiritual. En ese momento, digamos que yo estaba trabajando, tenía muchas ocupaciones y conseguir una boleta para ir a ese retiro espiritual era muy complicado, pues digamos en esa época uno tenía que pegarse varias horas a llamar para poder adquirir una boleta. Y resulta que yo dije, no, el Señor me va a llevar en tal fecha, yo sé. Hablé con mi jefe en ese momento, ella me dijo, claro, tienes el permiso, no tienes que sacar ni vacaciones ni nada, yo te doy el permiso para que vayas a ese retiro espiritual. Y ese día antes de, digamos, días antes de ir al retiro, pues puse a mi abuelita muy querida, me ayudó a llamar para poder adquirir la boleta y poder asistir al retiro. Y fue un regalo muy grande porque mi abuelita estuvo toda la mañana llamando, 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 hasta que finalizando ya la mañana le contestaron y le dijeron pues que tenía la boleta para el retiro espiritual. Entonces fue súper bonito porque en la fecha que el Señor me había puesto en el corazón, me dio la posibilidad de ir a ese retiro espiritual. ¿Y qué te dijo, Carito, el Señor en ese retiro? ¿Con qué te encontraste? Claro que sí, mira, recuerdo dos momentos muy especiales. Uno, la adoración al Santísimo. O sea, yo nunca había estado, digamos, en adoración al Santísimo. Y ese cara a cara con el Señor empezó a llenar todos los vacíos, digamos, que yo tenía desde mi infancia. Digamos que hay algo muy, muy importante en mi testimonio y creo que le puede servir a muchas mujeres. Y es que yo empecé noviazgos desde muy joven. Mi primer novio, digamos, fue a los 15 años. Fueron noviazgos del mundo. No podía, digamos, sentirme sola. Siempre tenía que tener un novio, una persona, pues, que me cuidara, que fuera detallista, que fuera amorosa, siempre como con esa necesidad de amor. Entonces, yo esos amores los había llenado con puras relaciones sentimentales y lo que me habían dejado esas relaciones sentimentales era más, mucho más vacíos en el corazón, sumándole ya todo el tema de la parranda, del reggaetón, de, digamos, de un ego profesional muy elevado. Entonces el vacío se incrementaba, se incrementaba, se incrementaba y cuando tuve esa, digamos, como ese primer encuentro con el amor de los amores, yo sentí plenamente que mi corazón se estaba inundando de amor por él. Entonces fueron como, ese para mí fue uno de los puntos más, digamos, más sensibles de mi conversión. Y hubo otro momento donde hicimos una procesión para, digamos, hacerle un homenaje a la Santísima Virgen María. Y resulta que cuando le empezamos a orar a la Virgen María en esa procesión, tuve, digamos, un momento en que me conecté con mi infancia. Cuando yo estaba en el colegio, digamos que teníamos un mes, que era el mes de la Santísima Virgen María, donde íbamos a llevarle flores a la Virgen María, ¿cierto? Era un día que íbamos de ropa y que era una celebración muy especial. Y en ese momento me conecté nuevamente con mi niñez y me di cuenta que siempre había estado la Virgen acompañándome como esa madre intercesora. Y para mí fue un momento muy especial de volver a recobrar como ese amor de la Virgen María en mi corazón. Entonces fueron esos dos momentos pues como muy especiales que me ayudaron pues como a darle impulso a todo el proceso de conversión. Carito, y después de eso tengo entendido que Dios pone en tu corazón que te consagres a Jesús por medio de la Virgen María. Y cómo se vale también de tu papá, qué hace él. Me pareció hermoso eso cuando me lo compartías. Claro que sí, eso también es un momento muy especial y es que cuando yo fui a este retiro espiritual, uno de los mensajes que se quedó grabado en mi corazón era si queremos continuar, si queremos seguir avanzando en este camino de Dios, es muy importante la consagración a Jesús por María, porque ella, digamos, te va a ayudar a terminar de sanar, a limpiar muchas cosas de tu corazón, te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y yo no lo dudé, o sea, cuando nos dijeron ¿quién se quiere consagrar a la Virgen María? Yo fui la primera que levanté la mano, yo dije, lo quiero hacer, salí muy motivada a hablarles a mi familia de Dios, de la importancia del rosario, es más, le dije a mi papá pues que si me acompañaba pues como a la consagración, se realizaba todos los miércoles en Los Colores, nosotros vivíamos en ese momento en Envigado, entonces digamos que siempre nos tocaba recorrer varios kilómetros para llegar a la consagración, pero mi papá pues ha sido un papá muy amoroso y muy entregado a su hogar, entonces mi papá no me iba a dejar ir sola, entonces me acompañaba pues como a las charlas de la consagración
Sin embargo, pues al principio mi papá no se bajaba del carro, le decía, no, pues ya con el rosario es suficiente, no hay necesidad tampoco de consagrarme. Y resulta que una vez mi papá dijo, ay, yo voy a bajarme del carro y quiero ver cuáles son las charlas que dan. Y resulta que mi papá pues terminó asistiendo conmigo a todas las actividades de la consagración y se terminó consagrando conmigo. Qué hermoso. Bueno, Sí, sí, sí. y entonces, gracias a esa consagración, ya luego empieza a unirlos a toda la familia, a que empiecen juntos este camino de la fe. Carito, ¿y qué pasa con ese sueño que tenías desde pequeña de ese hogar, de esa familia, de ser mamá, de conformar y de estar en el sacramento del matrimonio? ¿Qué ocurre? Claro que sí, mira, digamos que mi papá fue también fundamental en todo este proceso porque mi mamá también se empezó, digamos, como a convertir, mi hermana, y mi papá acompañó a cada una, digamos, a cada una de nosotras a hacer la consagración. O sea que mi papá tiene como 3 o 4 consagraciones. O sea, mi papá Sí. fue ese ángel que el Señor utilizó para acercarnos más a Dios. Y fue muy bonito porque en el momento, digamos, que yo me consagré con mi papá, en el momento, digamos, de donde uno renueva sus compromisos bautismales, le entrega una flor a la Santísima Virgen María, digamos que una fila era la de las mujeres y otra fila era la de los hombres, ¿cierto? Sí. Y resulta que cuando ya nos íbamos acercando pues como a ese momento de consagración, pues yo soy muy bajita, yo estaba en la parte delantera de la fila, mi papá es muy alto, estaba en la parte de atrás de los hombres, fue Sí. como tan providencial porque en el momento de la consagración mi papá y yo estábamos arrodillados al frente del altar. Entonces fue como una confirmación del cielo de que este es el camino, que el Señor quería empezar a purificar nuestro hogar como familia, quería empezar a sanarnos y que realmente Él fuera la prioridad de nuestra familia. Y Precioso. es precioso, sí. Y entonces, Carito, ¿qué ocurre con ese sueño de familia, de esposo, de hogar, de ser mamá? Claro que sí, mira. Ya después, digamos, de este proceso, pues digamos que mis papás eran mis mejores amigos. Yo iba con ellos a todas las peregrinaciones, a todos los grupos de oración. Fue un proceso muy lindo de acercamiento a mis padres. Y yo les decía a mis papás, bueno, oremos porque pues igual yo siento en mi corazón ese deseo de ser madre, ¿cierto? Pero realmente si yo ya me quiero pues como casar y formar una familia, quiero que sea con un hombre que esté en los caminos de Dios, que también ponga a Dios en primer lugar. Entonces mis papás cuando orábamos siempre ponían esa petición en el Santo Rosario, en la Eucaristía. Bueno, el Señor me empezó a regalar amigos en Dios, unos planes muy sanos, digamos como con esos anhelos de santidad. Y yo cada vez veía como esa mano sanadora del Señor. Pues realmente mi esposo llega 3 años después de yo iniciar pues como este proceso de conversión, o sea, el Señor me permitió estar todo este tiempo sola, pues sola entre comillas porque tenía pues el amor de Dios y también el de la Santísima Virgen María, pero me permitió estar todo este tiempo sola también para que yo me enamorara de Él, porque yo había puesto en el lugar de Él muchos otros amores, ¿cierto? Amores del mundo. Entonces, en estos 3 años, pues, el Señor empezó a hacer una obra muy bonita en mí y en mi familia, y tuve la posibilidad ya de conocer a mi esposo. A mi esposo lo conocí haciendo un rosario en la Rosa Mística, en la Guacatala. Es un hombre muy especial, es el hombre que yo siempre soñaba desde muy niña y que también mi esposo ya estaba en un proceso, digamos, de conversión, en los caminos de Dios. Cuando yo conocí a mi esposo, pues me lo presentaron uno de los amigos que íbamos los domingos a la Rosa Mística a hacer el rosario y después salíamos a comer. Y mi esposo desde que me vio sintió en su corazón, bueno, esta realmente es la mujer que me gustaría pues como esposa. O sea, mi esposo también tenía como esos anhelos de casarse, de tener hijos, pero también le había dicho al Señor que quería que fuera pues una esposa que también estuviera en sus mismos caminos. Te iba a preguntar precisamente cómo se habían conocido, cuánto tiempo duraron de noviazgo. Claro que sí, mira, duramos 1 año y 9 meses de noviazgo. Mi esposo me dijo que yo realmente le gustaba, era al año de conocernos. Yo realmente no tenía idea de que yo le gustaba a mi esposo. Entonces fue muy bonito porque fue como en ese silencio, en oración, con mucha prudencia, porque muchas veces uno, digamos, tiende como a confundirse, ¿cierto? Uno dice, ay, ya es una persona que está en los caminos de Dios, entonces es el hombre que Dios tiene para mí, no necesariamente, ¿cierto? Hay que orarlo, hay que discernirlo, porque además la vocación del matrimonio es una vocación para toda la vida, es un camino de santidad, entonces es algo que hay que tomarse con calma.
¿cierto? Hay que tomarse con calma. Y bueno, fue muy bonito porque yo le estaba haciendo los 7 domingos a San José, o sea, yo soy muy devota a San José, y yo le decía, bueno, San José, muéstrame realmente cuál es mi vocación, si realmente es el matrimonio, o sea, yo estaba como muy, digamos, muy dispuesta a lo que Dios hiciera conmigo, ¿cierto? Entonces fue muy lindo porque antes de terminar el 7º domingo de San José, mi esposo me dice que realmente pues que si quiero ser su novia. Entonces yo ahí como que sentí también una confirmación en el corazón que realmente el Señor quería que iniciáramos un proceso ya de noviazgo, de conocimiento más profundo. Fue un noviazgo muy lindo, como me lo soñaba, un noviazgo en castidad, un noviazgo en Dios, y realmente se vive desde una pureza, desde una dimensión distinta, o sea, desde un respeto, desde realmente yo sentía que mi esposo me amaba por lo que era, ¿cierto? Por la mujer que era, por las virtudes, más allá de un físico, ¿cierto? De un tema como carnal, sino que realmente estaban como en ese encuentro nuestras almas. Y yo decía, Dios lo permitió, porque igual los dos veníamos del mundo, con relaciones del mundo, pero nos permitió a los dos tener como ese deseo de hacer las cosas bien, Los de hacerlo preparó pues a de los cara a dos. Dios. Así Nos es, los preparó. preparó a los dos y los unió en el momento en que tenía que ser. Carito, y cuando se abren al regalo de la vida, en el transcurso del testimonio al inicio, has hecho mucho énfasis de todas esas proyecciones y ese proyecto de vida que tenías en el ámbito laboral, de solamente pues como escalar en ese ámbito. ¿Cómo te habla el Señor Sí, para decirte, yo quiero que estés en el hogar, dedicada a tus hijos, porque en este momento estás dedicada completamente a tu hogar? de acuerdo, o sea, digamos que cuando yo empecé pues yo me casé, digamos el Señor nos regaló nuestro primer hijo, Pedro. Nosotros le orábamos mucho a Dios como la posibilidad de poder yo estar acá en casa, dedicada a la educación de mis hijos, y para mí digamos que fue un tema muy, muy complejo, es decir, fue una de las grandes renuncias que yo hice, porque te digo que pues a nivel laboral a mí me iba muy bien, ganaba muy buen salario, como te comentaba, pues era muy reconocida laboralmente, cada vez tenía como más posibilidades de ir creciendo en la misma empresa, y me encontraba como con un dilema. Bueno, entonces, bueno, me decía estas preguntas, bueno, entonces, ¿para qué estudié tanto, cierto? Pero a la vez habían esos anhelos de mujer, de Ajá. poder entender que esa plenitud, que esa felicidad me la iba a poder dar, digamos, estar en el hogar, en la crianza de mis hijos, acompañándolos en los momentos más, digamos, más claves, pues como de su desarrollo. Entonces, cuando nació Pedro, ahí fue cuando yo empecé otra vez a sentir en mi corazón esos deseos de dedicarme plenamente a la maternidad. Y logramos mucho, le pedimos al Señor que nos diera como esa fortaleza, esa valentía para poder tomar la decisión y de seguir adelante. Y nunca se me va a olvidar, pues, o sea, para nosotros San José ha sido un santo que nos ha acompañado mucho en nuestro matrimonio. Fue en el mes de San José que le empezamos otra vez a orar a San José que nos mostrara el camino, que nos mostrara la posibilidad de yo poderme dedicar al hogar, y en San José, y ese mes de San José tuve la posibilidad de hablar pues con el gerente de desarrollo humano de la compañía donde yo trabajaba para lograr hacer una negociación, un arreglo y poderme ya dedicar a la familia. Y fue muy bonito porque me dio la noticia de que si la empresa se aceptaba, digamos, como esa negociación, cuando mi hijo cumplió el primer año de vida, en el mes de San José. Bendito sea Dios. Bendito sea De Dios, sí, hecho, sí, sí. así es. De hecho, como les contaba, pues nos conocimos en ese contexto y recuerdo que en ese entonces, pues no, y todavía obviamente, había siempre una admiración porque eras una mujer muy dulce, de hecho eras mi jefe, pues por decirlo de algún modo, y siempre existía esa admiración. Pero, querido, para ir terminando, yo quiero que les compartamos a las personas qué te has encontrado siendo ahora, estando ahora en el hogar. ¿Cuáles han sido esas bendiciones que has visto, que has palpado, que has disfrutado, versus también todo lo que a veces nos ofrece el mundo y nos da susto y miedo a hacer renuncias por esas grandes bendiciones que nos tiene el Señor? Claro que sí, no, como yo te decía, encontré esa plenitud, ¿cierto? Esa plenitud como mujer. O sea, la vocación del matrimonio es una vocación de santidad, es una vocación de muchas alegrías y también hay muchas dificultades, ¿cierto? Igual la crianza de los hijos son un reto para nosotros y más en un ambiente como tan complejo. Pero realmente
yo lo entendí de esta forma. Yo decía, bueno, el Señor me preparó profesionalmente todos estos años, pero era también para ejercer de una manera profesional la administración de mi hogar, ¿sí me hago entender? Y la educación de mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo todo lo hago de cara a Dios, es decir, y lo hago de una manera muy profesional, pues lo digo yo en esas palabras. Yo me he empeliculado mucho con la educación de mis hijos, entonces estoy haciendo en este momento una maestría en educación y familia. O sea, digamos, esas ganas de estudiar las canalicé ya en el hogar, ¿cierto? Entonces, bueno, cómo formar mejor a nuestros hijos, cómo ayudarles a crecer en virtud, cómo educarlos en la fe, en el amor a Dios. Entonces, mi esposa me dice que yo también soy una profesora, entonces se ríe porque me dice que yo soy toda así en peliculada, pues enseñándoles, estando ahí, yo soy la que los transporto, los llevo al colegio, los llevo a la clase. Entonces, encontré esa plenitud porque siento que mis hijos fueron un regalo que Dios me dio y que son la principal misión, pues después de mi esposo, que debo, digamos, allí depositar toda mi energía, todo mi sacrificio, todo ese entorno a esta familia. O sea, cuando llegue el momento de ese juicio, que nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor, Él no me va a preguntar qué hiciste en tu trabajo, qué tan exitosa fuiste profesionalmente, no, Él me va a preguntar es por los que me encomendó, por mi esposo, por mis hijos, bueno, ¿qué hiciste para que tus hijos se acercaran más a mí? ¿Cómo viviste las obras de misericordia en tu hogar? O sea, yo escuché una charla de una misionera que me tocó muchísimo y es que nosotras como mamás vivimos las obras de misericordia en la crianza de nuestros hijos, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar de comer al sediento, ayudar al enfermo. Y realmente pasamos por todas esas obras de misericordia en nuestro hogar. Y es una labor que debemos dignificar, o sea, que debemos valorar, que nos debemos sentir bendecidas de poderla vivir a plenitud. Entonces, como te digo, encontré como realmente ese sentido de vida y esa vocación de poderla ejercer plenamente y más de la mano de Dios y la Santísima Virgen María. Y hoy puedo decirle a Dios, gracias Señor, porque todos esos sueños que me pusiste desde niña, hoy estoy viendo el fruto de ellos. Y gracias por ese primer encuentro, por esa mirada y por la misericordia que tuviste de darme la mano y de poder encontrar el verdadero amor que es Dios. Definitivamente vale la pena esperar por aquello que vale la pena tener. Y bendigo y alabo al Señor, Carito, por lo que ha hecho en tu vida, por las certezas que le ha dado a tu corazón, por el gozo, por la plenitud que tienes en este momento y que sea también un motivo para muchas personas que en este momento están escuchando, que de pronto están negociando sus sueños y que creen que esa porción que tienen en este momento es lo único que Dios tiene preparado para ellos. No, a veces es necesario soltar ante la presencia del Señor, abandonarnos en Él, en su providencia, en su generosidad, para dejarnos sorprender por todos los planes que Él tiene preparados para nosotros. Entonces, de verdad que muchas gracias por abrirnos el corazón, por compartirnos lo que Él ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y cómo has canalizado de manera profesional. Sí, para el Señor siempre es lo mejor, entonces bendito sea Dios, qué bonito, gran aprendizaje. Sí, un abrazo muy grande y bueno, todo para la gloria de Dios y bueno, el mensaje para las mujeres, no les dé miedo a hacer renuncias muchas veces a relaciones afectivas, a personas que no te aportan, que no te ayudan a crecer como mujer, como persona, adelante. Dios respalda y es lo mejor que nos puede pasar. Para mujeres y hombres, para Para los mujeres dos que y aquí los estén, hombres también, que así aquí es, se pueden estén vivir, conectadas, así de es. Bueno, acuerdo. Carito, antes de que terminemos, este es un espacio en el que regalamos una promesa de parte del Señor para ti y todas las personas que están conectadas, entonces te quiero pedir un favor y es que elijas un color de los que tengo aquí atrás de mí en los círculos. El azul. Bueno, ¿cuál de los azules? Ah, espérate que es que no alcanzo a ver bien, el azul Voy a claro. elegir, listo, azul claro, listo. El azul claro es este que está aquí. Salieron dos promesas. O sea que voy a Ay, leer ¿cuál las es? dos. Dice, Proverbios 19, 20, 21. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19, 20. Y Ay, como qué salió premiado, belleza. nunca ocurre, pero bueno, son dos. Deuteronomio 31, 6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten, pues el Señor tu Dios siempre los acompaña. Deuteronomios 31:6. No, espectacular. La Gracias, valentía y la Carito. fortaleza.
Así es, así es. Valentía para poder esperar en las promesas del Señor, porque como lo dice en Proverbios, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Es simplemente incluirlo a Él para que haga su voluntad y para que seamos dóciles a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande, Joa. Qué rico volvernos a ver. Un abrazo, Dios los bendiga. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo testimonio. Chao.